Tú te pones a mirar todo lo que quieras, todos los congresos de salud mental infantil, sobre crianza, y el duelo brilla por su ausencia. Y quienes hablan de esos supuestos expertos, pues les falta mucho realmente cuando uno les escucha, porque he escuchado de supuestos especialistas en duelo infantil que dicen que los niños son resilientes y que con 2 o 3 citicas será suficiente para trabajar con ellas. Nada más lejos de la verdad que esos comentarios. Sí, doctor, esto es bien importante, el conocimiento del duelo infantil desde la parte familiar, de la parte social, escolar, y bueno, ahorita vamos a hablar de todos esos ámbitos, pero por eso hacemos este tipo de programas para que la gente pueda conocer, ¿no? La verdad nos hará libres, entonces si realmente nosotros conocemos muchas cosas, nuestros niños, nuestras creencias, nuestras ideas y los mitos, de verdad tendrán que venirse abajo. Entonces, qué bueno que usted está liderando muchos proyectos acerca del duelo infantil, doctor. La verdad es que los Ay, niños, sí, hace como mucha usted lo falta. dice, nos necesitan. Así es, doctor. Doctora Claudia. Adelante. Sí. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros, a los adultos, como a alejar a los niños del entorno de la muerte? ¿Será como querer protegerlos, evitarles un sufrimiento, o pensar que no entienden lo que está pasando? ¿O qué es lo que hace que los adultos queramos evitar a toda costa que ellos tomen contacto con esto de la muerte? Pues todo eso mismo que dijiste, ¿no? Porque pensamos que si no tratamos el tema no les va a doler y se va a solucionar, como muchas cosas en la vida que si no las tocamos a veces se solucionan. Y la muerte no es así. El niño no entiende la muerte como la entendemos nosotros. Es más, para que entienda la muerte como la entendemos nosotros, tienen que entender esos 5 subconceptos que hablamos tan repetidamente, que se logran alrededor de los 12 años. O sea, el niño ve la muerte como la vemos nosotros aproximadamente alrededor de los 12 años. Antes no te la entiende. Entonces, pensamos que si no le tocamos el tema no le va a doler, en lugar de decir, vamos a tocar el tema y te voy a dar estrategias para que te enfrentes a ella, porque te visitará más de una vez en tu vida. Y no, más bien los dejamos sin con qué defenderse, con esa supuesta idea de que los estamos protegiendo. Eso inmediatamente me recuerda una película que no sé si ustedes la vieron, yo creo que sí, que se llama Todo, Todo, que era una niña que se crió en una burbuja. La mamá pediatra la mantenía en su casa y fabricó en la casa era una casa burbuja para que la niña no estuviera en contacto con ningún bicho, porque según la mamá, la hija había nacido con una inmunodeficiencia congénita de defensas, ¿no? Como un síndrome de inmunodeficiencia congénita. Entonces la niña cualquier cosa le podía hacer daño, entonces la mantuvo en una burbuja. Y ella, la señora, había perdido a su esposo y a un hijo en un accidente hacía un tiempo. Y resulta que la niña pues se ahoga, ¿no? Literalmente en esta burbuja. Y llega un vecinito de su edad, son adolescentes ya de 15 años, y se enamoran. Y se fuga y ella casi se muere en una de esas fugas, pero no porque tuviera un síndrome de inmunodeficiencia congénito, sino porque la niña no tenía nada, era la mamá que la había guardado ahí para que no le fuera a pasar y no perderla como perdió a su esposo y a su hijo, y la niña no tenía defensas. Entonces, con esa idea de protegerla, lo que hizo fue ponerla en una situación de no tener defensas y casi la mata, un bichito que normalmente en otras condiciones no le hubiera pasado nada. Es una película bonita, Todo, Todo se llama. Entonces, el proteger a los niños de esto, lo único que estamos haciendo es que crezcan sin con qué defenderse de la muerte, porque no les vamos a proteger de la muerte. La muerte les va a tocar más adelante o en la misma infancia. Se les va a morir una mascota, se va a morir un compañerito. ¿Cómo protegemos de que se le muera un compañerito? Que tengan un accidente, que haya tantas muertes alrededor de nuestro mundo, ¿cómo los vamos a proteger? La idea no es protegerlos, o la protección no es evitar la exposición. La protección es darle estrategias para que se enfrenten de una manera mucho más acertada cuando esas pérdidas se presentan. Pero es un reflejo también de la misma infancia que tenemos
Los padres, ¿no? No, a nosotros tampoco nos enseñaron y nos tocó, pues, tragar entero, ¿no? No llore y siga para adelante, échele ganas y no busque ni siquiera ayuda. Pues muchas veces es la proyección de mis propios mitos, los que yo adquirí, cómo manejaron la muerte en mi infancia, lo que yo estoy trasladando a los niños. Y eso no es justo, Así es, doctor. ¿cierto? Los niños, ¿cómo es que se dan cuenta de las pérdidas? Los niños sabemos que por edades van viendo estas diferencias, pero ¿cómo es que los niños se dan cuenta? Si nosotros los adultos creemos que no lo perciben, ¿cómo es el mundo de los niños? Pues, hombre, ellos se dan cuenta de las pérdidas porque hay ausencia, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta de que el abuelito se murió y que tuvo una pérdida? Porque no vuelve a aparecer. Eso es muy simple. Lo que pasa es que, a ver, tendríamos que hacer una aclaración, ¿no? Una cosa es las pérdidas por muerte, porque el concepto de muerte, como decía, es un proceso largo en adquirir, y otra cosa son las pérdidas por otras razones que no sean la muerte, ¿no? Que siguen un patrón un poquito diferente, donde no hay que tener un concepto de muerte para saber que perdió un juguete, porque el juguete no está. Por eso sé que es una pérdida, ¿no? Recordemos que para que haya pérdida tiene que haber dos cosas importantes, ¿no? Primero, tiene que haber conciencia de pérdida. Yo me tengo que dar cuenta que he perdido algo. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto muy valioso y no, y se me olvidó y no me volví a acordar de él. Y se perdió y tal vez pasados 20 años, yo, hey, ¿qué pasaría con aquella cosa? Y no hubo duelo porque ni siquiera me acordaba de él, no había conciencia de que lo había perdido. Y también tiene que haber deseo de retorno al objeto perdido, ¿no? Entonces, si yo pierdo un amiguito y quiero que esté, pues estoy haciéndole un duelo. Lo que pasa es que el concepto de muerte sí cambia mucho con la edad, ¿no? Un niño de menos de 4 años eh, no sabe exactamente qué es la muerte, a pesar de que puede repetir lo que decimos los adultos. Y ustedes saben que hay una gran diferencia que un niño repita algo a que realmente entienda lo que está repitiendo. Porque el niño puede decir, se murió, y le preguntas, ¿y qué es morirse? Y no te lo sabe definir, o te va a decir, es como estar dormido, o se durmió. No hay una claridad. Pero sí hay tres cosas que son muy importantes en los más chiquitines, ¿no? Y es que en los menores de 4, sobre todo, la muerte es separación o abandono de su ser querido, mas no sabe por qué. Solamente sabe que no está. O sea, porque lo separaron o porque la persona se fue, lo abandonó. Segundo, cuando alguien muere en la casa, la rutina se altera mucho. Entonces, para el niño la muerte es un desorden, un caos, porque su rutina se altera y recordemos que la rutina le da seguridad a los niños, ¿no? Entonces aumentaría mucho la inseguridad por la alteración en la rutina. Y tercero, para los niños, lo que está muerto no se mueve. Muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Por eso la característica más llamativa del duelo infantil es la hiperactividad, ¿no? Francamente hiperactivos. Y a veces lo que el niño recibe a esa hiperactividad es un castigo o una pastilla, porque desconocen que esa es la manifestación más típica del duelo infantil. Eso significa entonces que si queremos trabajar con estos niños chiquitos, tenemos que intentar mantener la rutina lo más parecido posible a como era antes del fallecimiento para no generarle tanta angustia y hacer que se mueva, ¿no? Que realice actividades físicas. Cuando es un poquito más grandecito, sí, dime. Ah, no. Vive la muerte a partir de los 4 años y más o menos hasta los 7. El concepto de muerte es separación del papá o la mamá. Pero la muerte todavía es reversible y eso es muy trágico para un niño que lo separan del papá o la mamá. Y ya empieza su pensamiento mágico a decirle, a ver, si me separaron de mi papá, fue porque yo hice algo, por su pensamiento mágico y su egocentrismo. O si mi papá me abandonó, es porque yo no valgo nada, yo no soy objeto de amor y por eso me abandona. No me quiere, por eso se va. A partir de los 7 años y más o menos hasta los 12 años, el concepto de muerte que predomina es que la muerte es un castigo por malas acciones, porque ahí su pensamiento mágico y su egocentrismo, que ya es muy poderoso, le hacen pensar que
lo que sucedió es por algo que él dijo o no dijo, hizo o no hizo, pensó o no pensó. Y por eso aparece tanto la culpa, ¿no? Que se manifiesta de varias maneras, como veremos en el programa o en los programas que sean necesarios para hablar bien de duelo infantil. A partir de bueno, no deberíamos de jamás permitir que ningún niño crezca con la sensación de que algo que él dijo, no dijo, hizo, no hizo, pensó, no pensó, tuvo que ver con lo que sucedió. Ya a partir de los 12, pues tiene el concepto de muerte y ve las pérdidas por muerte como la vemos los adultos. Entonces, precisamente, ese pensamiento mágico y ese egocentrismo es el que le da el carácter de altísimo riesgo al duelo infantil. En base a esto, doctor, aquí Verónica Molinar le hace una pregunta, dice, ¿la pérdida por divorcio en un niño es más fuerte que el fallecimiento, me imagino que por fallecimiento? No podríamos generalizar eso, porque hay muertes muy trágicas y otras no tan trágicas anticipadas, y hay divorcios muy tranquilos, muy de acuerdo, muy maduros, y otros que son extremadamente violentos y precedidos de muchísimos problemas donde involucran incluso a los niños, como carritos llevando información de un lado para el otro y exponer a los niños a actos muy violentos, ¿no? Peleas entre los padres incluso a nivel físico. O sea, no se puede decir que uno sea más o menos difícil que el otro, porque depende de muchas circunstancias, ¿no? Y realmente lo que les digo es que la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que aquel que se ocupe de los niños sepa hacerlo. Puede haber sido testigo de actos muy violentos, pero si sabemos trabajar con ellos, la probabilidad de que el resultado sea mejor es mucho más alta que si nos enfrentamos con un niño y no sabemos cómo hacerlo. Okay. Doctor, aquí Verónica Molinar también nos dice, en pandemia hubo fallecimientos de abuelitos y por proteger a los niños muchos padres no les dijeron a los niños y para ellos enterarse después de un mes ha sido traumático. En este caso, pues en pandemia ellos no podían darse cuenta de la ausencia y los Pero padres es no se lo que, hicieron saber. pero es que el trauma no es porque tardaron un mes en decirles, sino porque se le murió el abuelito, ¿no? Y lo va a extrañar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, ¿qué hacemos con todos estos síntomas que está sintiendo el niño? No le va a producir un trauma mental por el hecho de que se le hayan tardado un mes en decirle. Simplemente se le explica, mi amor, mira, no te lo dijimos en ese momento por estas y aquellas razones. A lo mejor le puedo decir, siendo sincero con el niño, porque tenía miedo y no sabía cómo hacerlo. Pero ahora he aprendido más cosas y vamos a trabajar juntos tú y yo para poder vivir sin los abuelitos. Podemos hacerle una cajita de recuerdo con cosas que pertenecían al abuelo para que tenga siempre cerca cosas de ellos. Vamos a escribir unas cartas, vamos a hacer unos dibujos. En eso nos tenemos que centrar, porque vuelvo y repito, el trauma, que no me gusta mucho esa palabra en el duelo, porque suena como algo inevitable y absolutamente terrible, ¿no? Tiene que dolerle porque pues, no va a volver a ver a sus abuelitos. Pero lo importante es centrémonos en cómo ayudarle a gestionar todo eso que le produce la ausencia de sus abuelitos. Doctor, ya que tocó la palabra traumar, que es una de las preguntas que nos hicieron, me voy a adelantar poquito, pero usted mencionó esto del trauma. En una entrevista que vi hace poquito, donde falleció el hijo de una actriz y cantante famosa aquí en México, Maribel Guardia, mencionaron que no querían que el hijo, el nieto, viera los ritos funerarios que le hacían, porque el hijo que murió, cuando fue niño y murió su papá, dijo que le había quedado traumatizado por haber caminado detrás de la carroza en ese evento. Entonces, esta creencia se repitió y ahora ya no es Claro. solo para el padre, sino ahora para el hijo y seguro va a ser hasta para los nietos, ¿no? ¿Cómo manejar Pues, esta parte? a ver, miren, es que esos son palabras de personas con muy poca experiencia en este fenómeno, ¿no? Porque vuelvo y repito, la pérdida en sí no será tan grave si las personas que rodean al niño lo saben hacer, porque
Primero, ir detrás de una carroza, primero hay que preguntarle al niño si quiere ir. ¿De acuerdo? Si quiere ir, perfecto. No le va a generar ningún conflicto. Si se pone a llorar, es normal que llore. Si le da la chiripiorca, normal que en esas circunstancias le dé la chiripiorca. Solo que los adultos le enseñarán cómo gestionar eso adecuadamente. Si se le forzó, pues lo que va a manifestar es enojo y aburrimiento, no trauma. Es que estamos pensando que toda exposición a la muerte va a generar siempre un trauma. No es así, si sabemos hacer las cosas, ¿verdad? Entonces estamos dando por sentado. Esas son palabras muy utilizadas por personas que no trabajan con niños y que Y que no piensan trabajaron que con los niños, ¿no? Porque el niño nunca le explicaron y entonces creció el niño y se hizo un adulto con un prejuicio. están repitiendo cosas que escucharon de otros y no se sentaron con el niño, no el día de que caminó detrás de la carroza, todos los días, todas las sesiones semanales que le hicieron de seguimiento hasta ser ya muy grande a ese niño. No, pues es que hay gente que cree que, como escuché yo también de algunos profesionales que decían, no, yo con 2 o 3 citas los niños quedan listos. ¿Qué refleja eso? Una ignorancia absoluta de lo que es el duelo infantil. A mí esas cosas me revuelcan el estómago, lo mismo que cuando dicen que los niños son resilientes, que es una frasecita que se escucha mucho, y los niños no son resilientes. Simplemente definamos qué es resiliencia, es la capacidad de salir de salir con crecimiento después de la exposición a algo traumático o algo muy difícil. Y para poder salir exitosamente, necesitamos recursos, disponibilidad de recursos internos y externos. Y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres, los tres muy pobres habilidades cognitivas y sociales para enfrentar estas tragedias. Lo que pasa es que utilizan con mucha frecuencia un mecanismo que da una falsa sensación y que la mayoría de la gente desconoce, que son los famosos bloques congelados de tiempo. ¿No? A un niño no le pasó nada. No le pasó nada porque lo tiene ahí guardadito, congeladito. Y eso se puede descongelar muchos años después. Así es, doctor, así es. Entonces, Muchas doctor, gracias. Adelante. cuando decimos, yo he escuchado también a varias personas, adultos, que dicen, los niños no elaboran duelo. ¿Esto es cierto? A ver, si ustedes me dicen eso, yo les pregunto, primero defíneme duelo. Segundo, defíneme qué es elaborar. Y tercero, defíneme a cuál de las muertes ¿Te te refieres? refieres, porque si recordamos que la muerte, como la entendemos los adultos, está compuesta de 5 subconceptos. La muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. ¿Me estás diciendo que es ese niño que tiene 2 conceptos adquiridos nomás, o ese niño que ya tiene 3, o el que tiene 4, o el que tiene los 5 subconceptos? O sea, eso es otra frase de cajón hecha que no dice absolutamente nada. Que los niños no elaboran las pérdidas. Eso no está diciendo nada. Solo está diciendo que el sujeto que lo utiliza, esa frase, no conoce el duelo infantil. Defíname primero qué es elaborar. Y verán qué enredada la que se pega. Defíname qué es duelo. Y defíname cómo es el concepto de muerte que tiene el niño o cómo es el concepto de pérdida que tiene para una edad determinada. Porque en la infancia, en un periodo muy corto, el concepto de muerte cambia y de pérdida también cambia de una manera brutal, ¿no? Sí, doctor, tan es así que luego cuando hablamos con los niños y nos dan sus respuestas, nos sorprenden, de verdad, de lo que a veces ellos nos pueden decir. Entonces, tanto influye como su edad, y influye como la etapa del desarrollo y hasta tal vez la madurez del niño, ¿no? Porque tal vez también esto puede cambiar. Mira, por ejemplo, algo que ustedes ya conocen, el síndrome del niño bueno, el síndrome del niño payaso o el síndrome del niño cerebrito. Me explico. El niño desde el fallecimiento se volvió muy buena persona. Todo lo quiere hacer bien.
Incluso quiere acabar con la muerte. Dice, qué niño tan maduro, quiere acabar con la muerte para que no suframos. Pensando que eso es una conducta muy positiva, desconociendo total y absolutamente que detrás de esa conducta hay un pensamiento de ser malo y hace todo lo contrario. Se vuelve exageradamente bueno para mostrarle al mundo que él no es malo. Segundo, el síndrome del niño payaso. ¡Ay, qué niño! Como se volvió de gracioso, ¿no? Qué tan querido este niño, como dicen aquí, que nos hace reír a todos para que podamos sobrellevar esta pérdida, desconociendo que si ese niño se volvió un payasito, es porque está llamando la atención sobre su propio proceso, porque nadie le está haciendo caso. Y el niño cerebrito, este niño se volvió tan inteligente desde que se le murió el papá. Véalo cómo se saben las cosas, cómo, qué orgullo, desconociendo que también está llamando la atención con su cerebro, porque para su duelo nadie le está prestando atención. Entonces, miren, desconocimientos como estos son los que llevan a que esos niños que crecen con estos modelos de conducta tengan muchos problemas de grandes. Doctor, entonces si queremos sintetizar, ¿cómo podemos darnos cuenta que los niños están viviendo el duelo? Ya mencionó la hiperactividad. ¿Qué otras cosas nos pueden guiar para saber que sí los niños están en duelo? Pues mira, primero porque están tristes, porque baja su nivel de actividad, porque están más quietos, que eso es lo que más llama la atención. No que estén hiperactivos. De hecho, la hiperactividad es un síntoma de duelo, por supuesto, el más llamativo, porque recordemos que también el duelo en la infancia es breve, intenso y recurrente. A rato se va a presentar de forma muy aguda. Entonces es el niño que pierde el interés por las cosas, que el rendimiento baja, que no le interesa ya estar con los amiguitos. Eso nos va orientando hacia el hecho de que hay un proceso, un duelo en proceso, ¿no? Más todos los otros síntomas, conducta regresiva, irritabilidad, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de conducta como esos 7 síndromes que conocemos. Por supuesto, la anulación psíquica, ¿no? Un bajón en el rendimiento escolar, irritabilidad y se pelea con los compañeritos. Es decir, la cantidad de síntomas que se presentan en el duelo son muchos, ¿no? Y mucha gente pues ni los conoce, ¿no? O los desvía hacia otra cosa. Porque yo he tenido niños con duelos normales que han estado medicados, mal diagnosticados como déficit de atención y hasta con síndrome desafiante oposicionista, ¿no? Las cosas bárbaras. Doctor, disculpe, dice Beatriz Alarcón que si puede repetir las 5 características de Los la 5 muerte. subconceptos. Los De la 5 muerte. subconceptos de la muerte son: la muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal, que significa que todo lo que está vivo se muere, y no funcional, que significa que cuando algo muere, ya no tiene frío, no tiene calor, no tiene que ir al baño, no tiene que hacer tarea, no tiene que comer, etcétera, etcétera. Y eso se logran alrededor de los 12 años, y no son todos de una vez, sino que el niño va creciendo y va adquiriendo un subconcepto. Entonces, cada vez que adquiere un subconcepto, por ejemplo, el abuelito se le murió cuando tenía 5 años y entendió la muerte a los 5 años, probablemente por el desorden familiar y porque los niños son extremadamente vulnerables a la comunicación no verbal y paraverbal y sobre todo a la incoherencia, ¿no? Que los adultos le muestran, porque le dicen que estoy bien, pero él ve en los ojitos que eso no está bien, ¿no? Y los niños son los mayores expertos en la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces son muy vulnerables, muy sensibles a esas comunicaciones y eso le genera un conflicto bastante grande, ¿no? Entonces, a ver, ¿que el niño debe asumir la muerte? ¿A cuál muerte te refieres? ¿A la de un subconcepto, a la de 2, a la de 3, a la de 4, a la de 5? Y cada vez, como les decía, que entiende un subconcepto, le duele de forma distinta. Hasta que llega a lograr el de permanente, que es el último, y ya le duele como nos puede estar doliendo a nosotros, ¿no? Entonces esas manifestaciones son diferentes, por eso el duelo en la infancia es a muy largo plazo. No es como nosotros que podemos tardar, dependiendo un poco del impacto que tiene la pérdida en nuestro mundo personal,
pues podemos tardar 3 o 4 años. En el niño muchas veces es para toda la vida, porque yo puedo perder a mi mamá teniendo 7 años, me gradúo de la secundaria, no está mi mamá. Me gradúo de la prepa, no está mi mamá. Paso a la universidad, no está mi mamá. Me caso, no está mi mamá. Tengo mi primer hijo, no está mi mamá. Y siempre será, no está mi mamá. Pues cuántas veces hemos visto gente que perdió a uno de sus padres en la infancia y sigue con ese mismo discurso. Bueno, ahora van a ser mi nieto y no está mi mamá. Cómo me hubiera gustado que mi mamá pudiese ver a mis nietos, ¿no? Con mucho dolor. Otros no, pero para que sepan pues que eso de que con 2 o 3 citas ya el niño queda arreglado es una barbaridad. Como usted lo dice, el acompañamiento es a lo largo de toda su vida, doctor. Toda su vida. Por lo menos hasta los 24 años. Entonces la gente dice, doctor, eso es una exageración. Y yo ahí mismo les devuelvo la pregunta. A ver, ¿usted cada cuánto va al odontólogo? Y pues 2 veces al año. ¿Desde cuándo? No, desde que estaba chiquito. Y usted ya tiene 60 años. ¿No le parece muy exagerado ir al odontólogo 2 veces al año? No, doctor, porque los dientes hay que cuidarlos. Y es que lo emocional, tu corazón, tu equilibrio psíquico no lo tienes que cuidar. ¿Quién dijo que era más o menos importante una cosa que la otra? Lo que pasa es que lo psicológico parece que la gente no lo valorara. De hecho, una de las cosas más sorprendentes es que las personas se gastan un dineral en cirugía plástica y se quejan porque les estás cobrando en la consulta 1.500 pesos. ¿Qué es eso tan caro que no sé qué? Y se acaba de gastar 10.000, 15.000 pesos en una cirugía plástica. La gente, por eso es que tenemos gente muy bonita, pero mentalmente una barbaridad. ¿Cierto? Sí, doctor. Aquí Francinelli Rodríguez nos pregunta, ¿qué podemos hacer ahora que viene 10 de mayo y está muy reciente la muerte de una madre? Es para un niño de 4 años. Pues hagamos que ese día sea en honor a esa madre ausente. Digámosle al niño que estaremos tristes, que vamos a llorar y que podemos llorar, que se vale llorar, se vale estar triste, pero también se vale estar contentos, que nos vamos a abrazar mucho, porque de hecho es una forma excelente de contención, que vamos a hacerle dibujitos a la mamá, que vamos a hacer una cajita de recuerdos, que vamos a hablar de ella, que podemos hablar de ella y que entre todos vamos a encontrar y a compartir herramientas para poder sobrevivir sin esa mamá. Esa sería una opción. La otra que ustedes pueden también tomar es no hacer nada y ocultarle al niño dejándolo sin herramientas para un futuro y defenderse de las demás pérdidas que la vida le va a traer por delante. Esos son los dos extremos de la respuesta y aquellos que nos estén escuchando pues escogerán hacia qué lado inclinarse, ¿no? Ojalá sea al lado de una apertura, de crear espacios libres de juicios y críticas, de crear sitios seguros para que el niño pueda expresar sus emociones y aprenda a defenderse de los hechos trágicos de la vida, porque no será la primera vez que va a perder algo. Sí. A veces se me sube el tono de la voz porque estas cosas me enojan. Sabemos que no le gusta. Ya sabes, Doctor, sí. doctora Claudia, antes de que pase a la siguiente pregunta, es que tenemos un público que está interactuando muy lindo con nosotros. Sí. Muchas gracias. Iba a decir, Beatriz Alarcón nos dice que hace 2 semanas asesinaron a una joven mamá de 2 niños, una niña de 4 años y un niño de 10. ¿Cómo se les explica el adiós de su mamá? No sé si esté pensando en cómo fue un acto de violencia, cómo se les explica a los niños esta situación. No tenemos que quedarnos pegados en el acto violento, porque lo que realmente importa y en lo que nos debemos centrar es cómo ayudarle a los niños a vivir sin su mamá. Esa es la tarea más importante, ¿no? No en quedarnos de que fue que la asesinaron. Eso ya son cosas de los adultos, que tenemos un gran resentimiento con esas cosas. Al niño eso no le importa tanto. Lo que le importa es, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? Entonces centrémonos en eso, ¿no? En cómo ayudarle, busquemos asesoría, consultemos qué podemos hacer para trabajar con niños en esta circunstancia. Y les recuerdo que tenemos el Pepe Grillo,
que es el grupo de duelo infantil virtual, gratuito, de cualquier parte del mundo todos los miércoles, para que la gente que quiera llevar a sus niños allí, pues para eso está el grupo, ¿no? Les vamos a dar más información de todo esto que el doctor está armando, no se preocupen. Doctora Claudia. Sí, los adultos muy frecuentemente utilizamos frases como no llores, no pasa nada, el abuelo se durmió, Dios se lo llevó, ya tienes un angelito más. Este tipo de comentarios o de frases no son convenientes. ¿Qué otras, como qué otra cosa es no conveniente hablar con los niños o decirles a los niños? Ningún eufemismo es conveniente. Recordemos que los eufemismos son formas suavizadas de decir las cosas. Por ejemplo, aquí dicen, no se murió, sino que se fue al otro lado. Se fue para un lugar mejor. Porque muchos de esos comentarios, por ejemplo, se fue de viaje, que es algo que usa mucho la gente. Entonces cualquiera se puede ir de viaje y a la semana siguiente tengo que hacer un viaje, me voy de viaje y el niño va a entrar en una angustia porque yo también me voy a ir de viaje y no voy a volver a aparecer en su vida. Los eufemismos no son convenientes. A los niños hay que decirles, se murió y muerto, pero con mucho amor, con mucho cariño. Sí, mi amor, cuando a uno le pasa eso, uno se muere. ¿Y qué es muerte? Pues es no sentir dolor, tristeza, angustia, dependiendo un poco de la edad que tenga el niño, ¿verdad? Pero no usemos eufemismos. Por otra parte, no le digamos mentiras, por una razón muy simple. Acuérdense que las personas nos comunicamos a 3 niveles, verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal es manipulable. Yo le puedo decir al niño una mentira, pero la comunicación no verbal, que viene de la expresión de mis ojos, el movimiento de mis cejas, de mi cara, de mi cuerpo, de mi cabeza, de mis manos, eso no es manipulable. Ni tampoco lo es la comunicación paraverbal, que es el tono de la voz. Entonces, si nos vamos a evaluar qué tanto es estas comunicaciones, recordemos que lo verbal, lo que decimos, solo es el 7% de lo que comunicamos, que el 93% de lo que le decimos a un niño, incluso a un adulto, es no verbal y paraverbal. Y los niños, en este caso, son los más expertos lectores del mundo en leer la comunicación no verbal y paraverbal, porque es la primera que aprenden. Y es muy simple, ¿no? Acerquémonos a un niño de 5 meses y digámosle, a ver, Juanito, ¿cómo quieres que te traiga el biberón? ¿Con chocolate, con vainilla, con un poquito de azúcar? ¿O lo quieres así simple? ¿Qué te va a contestar? Nada, porque no te entiende. Pero ponle una cara bien fea y verás que se asusta y se pone a llorar. O la cara que ponemos los papás, los tíos, los abuelos. Ay, qué bebé tan bonito. Así todos tiernos y sonríen, ¿no? Porque nos lee. Y una de las cosas que más angustia le genera a cualquier ser humano, incluyendo, por supuesto, a los niños, es que no haya coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. ¿Por qué es especialmente conflictivo en la infancia? Porque la no coherencia entre los 3 niveles de comunicación solo estimula su pensamiento mágico y su egocentrismo, que recordemos que es la idea que tiene el niño de que su pensamiento es todopoderoso y de que él es el centro de todo lo que sucede en el mundo. Entonces eso no ayuda para nada. Doctor, queremos empezar a hablar acerca de las pérdidas, porque en este coffee queremos hablar de las pérdidas como tal, para los niños, ¿no? Porque a veces los adultos no reconocemos y creemos tal vez que las pérdidas solo es que un ser amado fallezca. Queremos hablar de los tipos de pérdidas que los niños tienen. Y Pues entre la las verdad pérdidas, es que, sí, adelante. pues tenemos, por ejemplo, de las primeras, es las pérdidas de sus mascotas. ¿Cómo es? Sabemos que todo lo que usted nos dice engloba, pero aquí nos puede dar un poquito de idea, por ejemplo, la pérdida de la mascota, la pérdida del hermano, y ahorita le mandamos una lista de todas las personas que nos enunciaron sus pérdidas para que nos dé un poquito de cómo Si, darle luz a los niños. si me dejas compartir pantalla, Claro. podemos mirar los diferentes tipos de pérdidas que hay en la infancia, ¿no? Para Adelante, doctor. que las vean bastante bien. Entonces, reconociendo los diferentes tipos de pérdidas en la infancia, durante la niñez, las situaciones de congoja se pueden clasificar en una de las siguientes categorías. Es más, devolviéndonos una diapositiva,
hay aflicción por todo lo que se pierde y se desea que retorne. Por ejemplo, un juguete, la madre, una mascota o la dignidad y el respeto. El duelo es una constante en la existencia humana. Siempre habrá pérdidas y para poder afrontar las pérdidas, pues hay que hacer ese proceso de duelo. Entonces aquí las tenemos, ¿no? Pérdidas, vamos una a una. Pérdidas relacionales. Pues tenemos la pérdida de una relación. Puede ser la muerte de un padre, de un abuelo, de un hermano, de un amigo, de un compañero de clase, de un profesor, o la pérdida por muerte de su mascota. Pero también puede ser no disponibilidad de cualquiera de los anteriores, por alcoholismo, drogadicción, prisión, divorcio, extravío, robo, en el caso de las mascotas, u otras razones, ¿no? Esa es una pérdida de una relación. Pérdida de objetos externos. Los niños se afligen mucho por la pérdida de juguetes u objetos favoritos. Prácticamente de cualquier cosa que para el niño sea de valor. Pérdidas ambientales, las pérdidas que viven los niños en desastres naturales como incendios, terremotos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales. O cuando hay una mudanza, cambio de colegio de la estructura familiar o separación familiar, por ejemplo, porque el padre se va a trabajar a otra ciudad. Pérdidas del sí mismo gravísimas, pérdidas de partes físicas del cuerpo, un diente, un brazo, un ojo, pérdidas de la autoestima por abuso físico, sexual, emocional o de privación. Miremos, por ejemplo, parece que un diente no fuera importante, pero si es una niña de 7 años que toda la escuela le admira su sonrisa, es una sonrisa preciosa y la niña se cae y se fractura un diente, ya no se llamará María, se llamará Cindy, sin diente, y le harán bullying por chimuela, lo que sea, ya no será tan popular. Para que vean que perder un diente es muy importante. Pérdidas relacionadas a habilidades y destrezas, por ejemplo, retrasarse en la escuela, no ser escogido para el equipo de deportes, cualquiera que sea la razón, sufrir acoso por sobrepeso, trauma, enfermedad o discapacidad, dislexia, déficit de atención y otras alteraciones similares. No ser escogido para el equipo de deporte, eso es una cosa muy traumática que se vive mucho en la infancia, ¿no? Pérdida relacionada a los hábitos, pérdida de la rutina diaria por la causa que sea, las mismas crisis evolutivas o del desarrollo, cambio de patrones alimentarios por dietas medicadas, estrictas, empezar o terminar la escuela y un accidente escolar dentro o fuera de la escuela, ¿no? Pérdida de futuro, protección del mundo de los adultos, pérdida del modelo de rol por enfermedad física o mental del cuidador o porque ahora también hay pérdidas de ciertos roles en parejas homoparentales o en trans, ¿no? En transgénero. Falta de motivación para el trabajo escolar por modelos educativos inadecuados que no cumplen las expectativas de los niños por exceso o por defecto. Elección de la violencia como una forma de solucionar los problemas o miedo a la escuela como un lugar peligroso. Ya tenemos noticias de que muchos niños en Estados Unidos, los padres de familia los llevan con chalecos antibalas. Acaba de suceder ayer, creo que fue un niño de 14 años en un país, creo que, bueno, no me acuerdo en qué país fue, pero un país europeo, mató a 8 compañeritos y a un vigilante. En Serbia, Homenaje. ¿no? En Sí, fue Serbia. como por allá, ¿cierto? Ujú. Una cosa tremenda, o sea, esto se está desestructurando de una manera bastante fea. Esos son los tipos de pérdida, no solamente es por muerte. Ya vimos que hay muchas pérdidas diferentes. Yo creo que cuando somos niños, doctor, vemos las cosas diferentes, ¿no? Pero estas pérdidas, estos cambios, como usted dice, el tener un objeto amado y buscar su retorno, pues nos lleva al estado de pérdida. Y a veces los adultos no nos damos cuenta que tal vez, por ejemplo, cuando los niños están hablábamos la doctora Claudia y yo, ¿no? Desde incluso los días de Reyes, las Navidades, que queríamos un juguete que nunca llegó y de adultos lo recordamos, ¿no? Eso fue una pérdida. Una fiesta de cumpleaños, en un evento deportivo donde queríamos que estuvieran nuestros padres, un evento artístico,
Todas estas cosas, por muy pequeñas que puedan ser, que podamos minimizarlas, son realmente importantes y es necesario que los adultos lo reconozcamos. Es necesario que el adulto sepa que cuando un niño tiene una pérdida desde la perspectiva del niño, tenemos que sentarnos con él a enseñarle estrategias de afrontamiento para cuando sea grande y se enfrente con pérdidas de gran impacto en su mundo personal, como la muerte de un familiar muy querido, sepa con qué defenderse. Pero no estamos haciendo eso. Entonces los niños están creciendo sin con qué defenderse cuando son grandes. Por eso los adultos de hoy que pierden seres queridos, les es difícil, no solamente porque perder sea difícil, sino porque no les enseñaron cómo defenderse estas cosas. También platicábamos, por ejemplo, cuando hay nuevas familias que se divorcian los papás y se vuelven a casar y llegan nuevos integrantes y que pierden a los abuelos del papá, ya no los ven y llegan otros abuelos. Todo esta parte del acomodo de las nuevas familias, ¿también se consideran pérdidas? Pues claro que sí, es que esas son pérdidas ambientales, cuando los tuyos, los míos y los nuestros. El niño pierde espacio, pierde intimidad, pierde juguetes porque llega el otro y también se lo quita, ¿no? O se lo esconde o lo tira. Bueno, por supuesto que sí, son pérdidas que a veces no son contempladas y pensamos que todo es alegría porque ahora somos más. Algunos niños lo pasan muy mal. Una de las cosas muy terribles, doctor, en el ámbito tal vez familiar y escolar es el bullying, el maltrato. Eso también lo El subestiman abuso. mucho, el abuso. Y el abuso sexual, doctor. Créame que hoy en día muchas personas de adultas dicen, es que yo de niño sufrí esto y nunca lo dije. O se lo dije a mi mamá y no me creyó. Y esta parte, pues, lo llevamos de adultos y es cuando se descongelan estos duelos. Pero qué importante es escuchar a los niños y creerles. Ese es un principio muy básico. Es como pasa con el dolor. Cuando tú vas a atender a una persona que tiene dolor, el primer principio para tratar adecuadamente el dolor de una persona es creerle al paciente que le está doliendo. Porque te puede decir el familiar, no, es que eres muy flojo, es que él utiliza eso para no tenerse que levantar y tal cosa. Yo parto del paciente y le tengo que creer al paciente. A los niños hay que creerles. Si el niño te dice esto, explóralo, investigalo, compruébalo y desecha esa idea de que eso es falso. Sobre todo con cosas tan graves como el abuso, el maltrato psicológico, físico, de todo tipo, ¿no? Gravísimo, las consecuencias son graves. Y otra cosa que no sabe la gente es que los niños sometidos a estrés crónico por abuso, maltrato, bullying, por pérdidas, que es un estrés crónico, tienen unos hipocampos y unas amígdalas de menor tamaño y se recortan los telómeros, es decir, fisiológicamente a largo plazo se va a afectar estructuralmente el cerebro si no hacemos bien las cosas. Y el hecho de que se recorten los telómeros, ya está comprobado que los niños sometidos a estrés crónico viven menos años que los que no están sometidos a estrés crónico. O sea, el daño es todavía mayor porque estructuralmente el cerebro se puede afectar de una manera muy importante. Pero seguimos con ese comentario de, es que los niños son resilientes. Quitémonos eso de la cabeza. El La no única darle, cosa, dime. perdón, no, estaba pensando es el no darle importancia a las pérdidas de los niños porque son chiquitos y las vemos como antes decíamos, doctor, de los medicamentos, son para adultos chiquitos, ¿recuerda? Sí, sí, claro. Hace tiempo, pues así estamos ahorita, ¿no? Son pérdidas pequeñitas, son pérdidas que como son chiquitos no son tan Sí, importantes. las Por ejemplo, minimizamos. las minimizamos, sí. Por ejemplo, las pérdidas amorosas en la adolescencia, en los primeros años son terribles y no le ponemos atención. Ay, no importa, tienes 12 años y estás hablando de noviecita, al rato vas a tener más y son terribles las pérdidas a esa edad dan en la torre la autoestima. Total. ¿Quién no recuerda esa decepción amorosa cuando fuimos pequeños? ¿Y qué nos tocó hacer? Llorar en soledad y
Tal vez nos daban la palmadita en la espalda y hay que seguir. Mire que usted tiene familia, mire que usted tiene salud, que tiene 2 piernas, que tiene los ojos buenos. Siempre intentando de que no expresaras tus emociones porque el adulto no sabe qué hacer cuando está ante una persona o un niño que tiene dolor. Entonces prefiere callarlo que ayudarle a encontrar estrategias de afrontamiento. Doctor, aquí a ello nos menciona Betty, y cuando un adolescente de 13 años que vio a su abuelo fallecer te dice, no lloré, no lloré y estoy tranquilo, no quiero llorar, no puedo, de un adolescente que vio morir a su abuelito. ¿Tendrá que ver Pues con estas ideas de que le dijeron no llores? habría que hacer una evaluación, ¿no? De qué hay detrás de ese comentario. El adolescente está en un punto en que observa a los adultos cómo se expresan cuando pasa algo trágico y asume, porque es una respuesta muy común en los adultos, que los adultos no expresan sus emociones y él asume que esa conducta es madurez. Y como está en una edad en que ya no quiere parecer niño, pues va a copiar. Recuerden que los niños aprenden mucho vicariamente, observando lo que hacemos los adultos y replicamos esa conducta. Y si obtenemos confirmación y aceptación, la vamos a repetir. Entonces, el que el niño diga eso no es que sea más maduro, es que está copiando algo que le enseñaron. Porque lo natural, y lo hemos aprendido ya de viejos, es que expresar las emociones es absolutamente esencial, que lo que no se expresa se somatiza, que si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. O sea, ese comentario nos habla de un ambiente familiar que no ha sido muy propicio para expresar las emociones. O porque incluso, doctor, es que ese niño no habla del papá. Se le murió el papá y no habla de él. Claro, la primera vez que habló y mencionó a su papá, la mamá tuvo una respuesta tan dramática que dijo el niño, no vuelvo a preguntar porque mis preguntas generan respuestas horribles en los adultos, entonces prefiero quedarme callado. Y dicen, no, es que el niño ni siquiera pregunta. Claro, no preguntó, no pregunta porque la primera vez fue una experiencia terrible. Sí, aquí Montserrat nos dice, ¿se le puede preparar a un niño que está por vivir una pérdida por ausencia de su papá por separación? Me imagino que los padres se van a divorciar o se van a separar. Pues es que no, nosotros no deberíamos de pensar que vamos a preparar a un niño porque no va a volver a ver a su papá porque se van a divorciar, sino que deberíamos de preparar al adulto para que no abandone al niño. ¿Quién ha dicho que la separación es igual a que el papá nunca vuelva a ver al niño o que el niño no vuelva a ver nunca al papá? No debería de ser así, pero adultos inmaduros, resentidos, castigan a los niños con este tipo de situaciones. ¿Y quién paga los platos rotos? Por supuesto es el niño. Eso no debería de ser así. Más bien preparemos a los adultos para estar con los niños y no agregarle una pérdida más a la que ya tiene de su ambiente familiar con su papá y su mamá, ¿no? Así es, doctor. Pues se nos quedan todavía varias preguntas, muchas. Seguramente vamos a hacer una segunda parte. Claro que Y sí. nos faltan todas las estrategias de afrontamiento. De estrategias de afrontamiento, los trastornos conductuales, los bloques congelados de tiempo, las tareas del duelo en la infancia. No nos falta mucho tema. Falta mucho, doctor, pero ¿qué le parece para cerrar nuestro Let's Coffee? Nos habla de Eddie, nos habla del tío Betty, de todas estas actividades que usted lleva a cabo para que la gente sepa que sí hay recursos, tanto para los niños, para la escuela, para los cuidadores. Por favor, háblenos de esto. Sí, a ver, miren, de hecho, ayer cumplimos un año de nuestro grupo de duelo infantil virtual, algo que surgió hace justamente un año. Bueno, yo ya tenía eso pendiente, ¿no? Era como una asignatura pendiente, pero me costaba mucho porque yo decía que era muy difícil que los niños mantenerlos frente a una pantallita. Pero qué tal que la vida lo que hizo fue, con la pandemia, mostrarme las virtudes que tenía la pantalla, ¿no? Es decir, como que
la pandemia preparó a los niños para estar frente a una pantalla. Entonces dije, bueno, pues ya sí, los niños probaron cómo es el estar aquí. Entonces vamos a abrir un grupo de duelo infantil. Y eso fue, como les digo, el año pasado por esta época, hace justamente un año. Es que estoy buscando aquí está. Estoy buscando lo que es el logo del G5, ¿no? Entonces surge el concepto del G5 tanatología, que les voy a mostrar aquí muy rápidamente con esta imagen, ¿no? ¿Sí la están viendo? Sí, doctor. G5 tanatología es los 5 elementos que componen este programa de atención al duelo infantil, en donde tenemos a Pepe Grillo, que es el grupo virtual de duelo infantil, Tío Beto, que es el trabajo que hacemos con los padres de familia y los cuidadores de niños en duelo, donde les enseñamos sobre el duelo infantil. Vemos el profe, que trabajamos con los maestros, enseñándoles sobre el duelo infantil, ¿no? Cómo trabajar e identificar los niños en duelo. La Niña María, que es un programa, un live en vivo, así como este en Facebook, un en vivo que tenemos todos los lunes, donde hablamos para todo el público sobre duelo infantil. Y Betogam, que fue ahorita, que es el grupo de ayuda mutua para los padres que están en duelo, que son los padres de estos niños que están en el programa. Todo esto es gratuito. El único que puede cobrarse algo es el del profe, porque es mucho más específico, pero pueden ingresar a sus niños. Tenemos incluso, hemos crecido tanto en este año que ya tenemos 2 horarios. Va a empezar la 4ª generación de grupo de duelo infantil. Tenemos horarios miércoles y sábados. Miércoles, voy a decirles solo el horario mexicano, de las 4:30 a las 6:30 hora Ciudad de México, los miércoles, y los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, todos los sábados. La única condición es que tienen que estar con un cuidador primario, no pueden entrar niños solitos. Y las inscripciones, pues aquí la tienen, ¿no? Con Marta Garza, que es la coordinadora en JMC Monterrey 22, JMC Juntos Moveremos Corazones, o Jorge Montoya Carrasquilla, como fue en principio lo pusieron, jmcmonterrey22@gmail.com. Ahí se pueden inscribir, eso es completamente gratuito, es una maravilla para los niños. Los invitamos a que conozcan todo lo que el doctor ofrece. De verdad, si nosotros queremos tener adultos sanos, debemos de ayudar a que nuestros niños sean sanos. Así es que el doctor hace un gran trabajo, un gran labor con todo un equipo de expertas, de profesionales que dan su tiempo, su corazón, sus conocimientos a favor de los niños. Así es que de verdad todas estas opciones también las pueden encontrar, también se las vamos a poner en Hacer el Cielo Tanatología para que ustedes la conozcan, y también en las redes sociales del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, en Instagram y en Facebook. Pues les agradecemos mucho, doctor. Gracias, doctora Claudia, a todas las personas que estuvieron acompañándonos. De verdad fue un gusto, se pasó el tiempo muy rápido y tendremos pues más de pues para poder conocer un poco más acerca del duelo infantil y acerca de otros duelos. Les agradecemos muchísimo su compañía. Doctor, ¿quiere despedirse con algo? No, pues ya vieron ustedes que yo le pongo mucha emoción al duelo infantil porque conozco muy bien las consecuencias de los duelos no acompañados en la infancia, y también conozco mucho la ignorancia, ¿no? de la población general y de los profesionales en el duelo infantil, y debe ser una obligación de todos, un compromiso, conocer el duelo infantil para que en un futuro tengamos adultos mentalmente mucho más sanos, ¿no? Siempre he pensado que la raíz de la mayor parte de los problemas emocionales que tenemos los adultos nacen en la infancia, sobre todo en duelos mal acompañados o mal gestionados por unos adultos
desconocedores del duelo infantil. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente Deep Coffee. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora Hasta Clara. luego. Muchas Ay, gracias a gracias. ustedes. Un abrazo. Ya estamos fuera, pero todavía está